Mariana Rodríguez entró en la oficina de Alejandro Mendoza esa mañana con la carta de renuncia en la mano. 15 años trabajando como ama de llaves en una de las mansiones más lujosas de Bogotá, y todo lo que recibía a cambio era desprecio. Pero hoy sería diferente. Cuando entregó la carta, él no dudó. «Nunca más conseguirás trabajo, Mariana. Nadie te contratará. Eres una incompetente», le dijo con esa sonrisa arrogante, como si pudiera aplastarla con simples palabras. Pero lo que él no sabía es que en ese momento Mariana estaba a punto de revelar un secreto que haría que todo lo que él creía sobre el mundo y sobre ella se viniera abajo. El destino de ambos, en ese instante, cambiaría para siempre. Lo que ocurrió después, pocos podrían prever. La mansión de los Mendoza era una de las mayores demostraciones de poder y riqueza de Bogotá. Ubicada en la cima de una de las colinas más altas de la ciudad, parecía casi flotar sobre el resto del mundo. Sus paredes de vidrio y mármol eran un reflejo de la opulencia y la frialdad de su dueño, Alejandro Mendoza. El edificio, con sus lujosos pisos y ventanas panorámicas, permitía ver toda la ciudad, pero lo más importante era que le otorgaba a Alejandro una vista privilegiada sobre lo que consideraba su imperio. Cada mueble, cada detalle en la mansión exhalaba riqueza, y dentro de ese escenario de excesos, el magnate se sentía invencible. Desde el último piso de la mansión, comandaba el mundo, rodeado de lujos que pocos podían siquiera imaginar. Era difícil imaginar que en ese mismo edificio, en el piso inferior, el escenario fuera tan distinto. Allí, en el rincón más discreto de la mansión, lejos de las miradas de admiración y los gestos de ostentación, Mariana Rodríguez se movía con la misma gracia y eficiencia de siempre. La ama de llaves de la casa había trabajado para Alejandro durante más de 15 años, pero a diferencia de su propia mansión de vidrio y lujo, su vida estaba hecha de simplicidad. Mariana nunca estuvo preocupada por lo que sucedía en el mundo de Alejandro. Ella estaba más conectada con los detalles, los rincones y las sombras de esa casa opulenta. Su trabajo siempre fue silencioso y esencial, pero sin el glamour que rodeaba a los dueños de la casa. Todos los días, ella se encargaba de la rutina diaria, organizando y cuidando de los ambientes más íntimos de esa residencia, sin ser notada, sin ser valorada. Pero no te equivoques, Mariana tenía un poder invisible, algo que nadie en la mansión imaginaba. Ella sabía lo que los demás no veían. Conocía el olor de la casa, los sonidos de los pasillos, las conversaciones más bajas y las sonrisas más vacías. Sabía de las charlas de Alejandro, no porque las escuchara, sino porque era perceptiva como pocos. Su lugar, normalmente en segundo plano, escondía a una mujer de valentía silenciosa, lista para actuar. En el fondo, la verdadera fuerza de Mariana no estaba en los lujos que nunca tocó, sino en la habilidad de mantenerse firme en su propósito, a pesar de ser constantemente ignorada. Ella era una figura discreta, pero con un destino a punto de cambiar, sin que nadie, ni siquiera Alejandro, supiera del poder que ella ocultaba. Cada día, Mariana Rodríguez despertaba antes de que el sol asomara en el horizonte, como si supiera que su jornada comenzaría mucho antes de la mayoría. Su ropa de trabajo, un uniforme sencillo, pero perfectamente cuidado, la acompañaba en su silencio cotidiano. No importaba que los muros de la mansión de los Mendoza estuvieran hechos de mármol blanco, cristal y oro. Su vestimenta siempre era la misma, discreta, funcional, sin adornos, como ella misma. Mientras la ciudad comenzaba a cobrar vida, Mariana ya estaba de pie, organizando su día en su mente antes de que su cuerpo se moviera. Su rutina era una coreografía diaria que solo ella conocía, un flujo constante de tareas que la mantenían ocupada sin pausa. Limpiar, ordenar, servir y siempre en silencio observar. Los pasillos interminables de mármol brillaban bajo el resplandor de la luz que se filtraba a través de las ventanas. Las habitaciones que ella recorría
nunca eran el centro de atención. Ni los comensales, ni los invitados del señor Alejandro Mendoza se tomaban el tiempo para reparar en los detalles más íntimos de la mansión. Y, sin embargo, era allí, en las sombras de esos lujosos pasillos, donde Mariana se encontraba más viva. No importaba cuánto dinero o poder rodeara a los Mendoza, Mariana sabía que su lugar estaba en los rincones más invisibles de esa casa. Los adornos de cristal, los candelabros de cristal que brillaban en el salón principal, las alfombras persas que adornaban las escaleras, todos ellos tenían algo en común. Nadie los notaba más que ella. Mientras los dueños de la casa vivían rodeados de riqueza y ostentación, Mariana se sumergía en el constante ir y venir de su labor, con una destreza que pocas veces era reconocida. Sin embargo, había algo en la manera en que ella realizaba su trabajo que hablaba más que cualquier palabra. Cada movimiento, cada paso, estaba impregnado de una dignidad que no se compraba con el oro. Mariana nunca fue una mujer de grandes lujos, ni de ropa fina ni de joyas, pero su riqueza interior era más brillante que todo eso. Mientras los Mendoza se sentaban a su mesa llena de manjares y copas de cristal, Mariana era la que se encargaba de que todo estuviera perfecto, mientras su presencia pasaba desapercibida, invisible para muchos, pero esencial para el funcionamiento de la mansión. Ella nunca buscó reconocimiento, pero tampoco nunca permitió que su humanidad fuera pisoteada. Sabía que no era parte de ese mundo de exceso y vanidad, pero se mantenía firme, no solo por la necesidad de un empleo, sino por la voluntad de mantener su orgullo intacto. Mariana comprendía que su valor no estaba en los objetos que tocaba, ni en las personas que la rodeaban, sino en la capacidad de mantenerse fiel a sí misma. Su verdadera fortaleza no residía en los lujos que jamás podría poseer, sino en la resiliencia que le permitía seguir adelante, día tras día, sin pedir nada más que respeto. Había algo imparable en su determinación, algo que ningún dinero o poder podría comprar. Cada tarea que realizaba, cada rincón que limpiaba, era una afirmación silenciosa de su dignidad. Mientras Alejandro y los demás disfrutaban de su riqueza, Mariana se mantenía en la sombra, pero con una presencia que de manera imperceptible era fundamental para la estructura misma de esa opulenta mansión. Era una mañana como cualquier otra en la mansión de los Mendoza. La luz del sol se filtraba tímidamente a través de las grandes ventanas de la oficina de Alejandro, iluminando los muebles de diseño y las paredes de tonos cálidos que reflejaban su riqueza y poder. Pero esa mañana, Mariana caminaba hacia esa misma oficina con un propósito diferente. En sus manos llevaba algo que, en sus 15 años de trabajo, nunca había tenido el coraje de presentar: su carta de renuncia. Había decidido que su tiempo había llegado, que ya no podía seguir siendo parte del mundo que la había despojado de su dignidad. Cuando cruzó la puerta del despacho, Alejandro estaba sentado detrás de su gran escritorio de caoba, revisando algunos papeles. Al verla entrar, apenas levantó la vista. Mariana sabía que aquel momento sería determinante, pero no podía imaginar la humillación que le esperaba. «¿Qué te pasa, Mariana?», logró él, sin darle mayor importancia, como si no estuviera viendo a la mujer que había estado a su servicio durante más de 15 años. ¿No te das cuenta de lo afortunada que eres de trabajar aquí? Nadie te va a contratar, eres una incompetente, vas a terminar desempleada», agregó, mientras sus ojos brillaban con desdén. La arrogancia en su voz era palpable, como si se burlara de ella por siquiera pensar que merecía algo diferente. El aire en la habitación se volvió denso, como si el espacio que lo rodeaba hubiera sido invadido por la prepotencia de Alejandro. Él no solo despreciaba a Mariana por su trabajo, sino por el simple hecho de que ella había osado desafiar su poder. Con cada palabra, Alejandro la hería más profundamente, como si la humillación fuera una forma de control que él utilizaba para mantener su superioridad. El gesto de su rostro,
Ese rictus de sonrisa arrogante era como una bofetada directa. Mariana sintió el peso de sus palabras como nunca antes. Por un momento, pensó en ceder, en dejarse llevar por el miedo a lo que vendría después. Pero algo dentro de ella se despertó, algo que había estado oculto durante años. No iba a ser su objeto de desprecio, no más. Al mirar a Alejandro, una fuerza interna comenzó a brotar de su interior. En lugar de doblegarse, como muchos habrían hecho, Mariana sostuvo la mirada de su jefe, desafiante. Sabía que era su último día en esa mansión, pero también sabía que algo mucho más grande estaba por suceder. A pesar de la humillación que había acabado de sufrir, algo en su interior le dijo que ese momento sería el principio de una transformación que nadie podría detener. Las palabras de Alejandro resonaron en la mente de Mariana como si fueran ecos interminables. Eres una incompetente. Vas a terminar desempleada. Cada una de esas frases se clavaba como cuchillos afilados, intentando quebrar su voluntad, aplastando su dignidad. Durante tantos años había soportado insultos, había aceptado humillaciones, pero nunca de una forma tan directa, tan cruel. Su cuerpo, que solía estar tenso ante cualquier crítica, ahora se relajaba, pero no porque aceptara lo que escuchaba. Mariana sentía que algo dentro de ella cambiaba profundamente. En lugar de sentirse derrotada, como hubiese sido lo esperado, una calma inquebrantable comenzaba a apoderarse de su ser. Aquella calma no era resignación, era un tipo de claridad y determinación que no había experimentado antes. Mientras él la miraba con una sonrisa de superioridad, ella no podía evitar observarlo con una perspectiva nueva, casi distante. Durante todos esos años, se había visto a sí misma como una funcionaria subalterna, una mujer sin poder, sin valor, sin voz. Pero ahora todo parecía diferente. El brillo en los ojos de Alejandro, lleno de desdén y desprecio, ya no la intimidaba. Más bien, la fortalecía. Mariana sabía que no solo estaba a punto de tomar una decisión importante, estaba a punto de hacer algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Algo dentro de ella había hecho clic, y la certeza de que el momento de la humillación era el último era tan clara como el sol al mediodía. El silencio en la habitación se hizo pesado, casi insoportable, mientras los segundos parecían estirarse infinitamente. Pero en ese silencio, Mariana se permitió un respiro profundo, un suspiro que venía de lo más profundo de su ser. Ya no se sentía atrapada, ni temerosa. Había soportado demasiado. Sabía que ese era el momento exacto para hacer algo diferente, algo radical. Con una mirada firme, levantó la cabeza y se enfrentó a Alejandro, sin el menor atisbo de miedo o inseguridad. Alejandro, dijo con voz suave pero segura, sé perfectamente lo que piensas de mí, pero hoy voy a demostrarte que no soy lo que crees. La sonrisa de él desapareció un segundo, como si la sorpresa se asomara brevemente en su rostro. Sin embargo, él se mantenía arrogante, creyendo que Mariana solo estaba buscando algún tipo de excusa para volver atrás, para suplicar por supuesto. Mariana, sin embargo, ya no buscaba su aprobación. No estaba allí para mendigar ni para escuchar más de sus insultos. Había dejado de ser la mujer sumisa y temerosa de la que él se había aprovechado durante tantos años. Con una voz aún más firme, Mariana continuó. No soy solo la ama de llaves, Alejandro. Sé que piensas que soy solo una mujer sencilla que no tiene nada que ofrecerte más allá de mi trabajo, pero estás muy equivocado. Esas palabras, esas revelaciones, flotaron en el aire, llenas de una tensión palpable. Mariana estaba preparando el terreno para algo más grande, algo que cambiaría todo. Lo que tú no sabes, lo que nadie sabe, es que hay algo en mi vida que te sorprenderá tanto como te derrumbará. Alejandro la miró, aún incrédulo sin saber qué esperar. Mariana lo observó durante un largo momento, sin prisa, sin titubeos. Y entonces, en una fracción de segundo que pareció durar una eternidad,
Mariana pronunció las palabras que cambiarían todo. Lo que no sabes es que soy la dueña de la mayor empresa de bienes raíces en la ciudad. No soy solo una mujer que trabaja para ti. Yo soy la que podría comprar este imperio con un solo clic. Las palabras fueron como un trueno, algo inesperado que nadie, ni siquiera Alejandro, habría anticipado. En ese instante, todo el edificio, su arrogancia, su mundo de lujo, parecía desmoronarse ante los ojos de ambos. Mariana no era la sirvienta, ni la mujer sumisa que él creía. Ahora, ella era la que tenía el poder. El juego acababa de cambiar. Por primera vez en años, Alejandro Mendoza no encontró palabras. Las frases cargadas de desprecio que había lanzado con tanta seguridad apenas unos minutos antes parecían ahora ridículas, huecas, vacías. Su habitual aire de superioridad, esa capa de arrogancia que lo envolvía como un escudo impenetrable, se rompió en mil pedazos con la revelación de Mariana. El silencio que llenó la oficina fue tan profundo que hasta el leve zumbido del aire acondicionado parecía ensordecedor. Alejandro, sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si necesitara confirmar que lo que acababa de escuchar era real y no una mala broma. La incredulidad pintó su rostro, borrando por completo la expresión de altanería que lo había definido desde que Mariana había entrado en la habitación. «¿Qué dijiste?», murmuró finalmente, pero su tono no era el de una pregunta genuina. Era más bien un intento desesperado de llenar el vacío, de recuperar algún sentido de control. Sin embargo, su voz había perdido esa dureza que solía intimidar a quienes lo rodeaban. Era como si, de repente, la base de todo lo que creía cierto hubiera sido arrancada de raíz, dejándolo vulnerable, expuesto. Alejandro estaba acostumbrado a mandar, a imponer, a ser el centro de todo, pero ahora, frente a Mariana, no era más que un hombre tratando de comprender cómo todo su poder podía haber sido puesto en entredicho por alguien a quien él consideraba irrelevante. Mariana, en cambio, se mantuvo serena, aunque su corazón latía con fuerza. No había sido fácil para ella llegar a ese punto, a ese momento en el que finalmente podía enfrentarse al hombre que la había menospreciado durante tanto tiempo. Pero ahora, viéndolo tambalearse emocionalmente, entendió que todo su sufrimiento no había sido en vano. Pero lo que no esperaba era que Mariana, con una firmeza absoluta, dejara caer sus palabras con una contundencia que lo golpeó como un martillo. «A partir de hoy, Alejandro, vas a necesitar personas como yo para mantener tu imperio de pie. Yo prefiero la dignidad a un salario que me humilla». Las palabras retumbaron en la habitación y Alejandro las sintió como una condena, no solo hacia él, sino también hacia todo lo que había construido bajo su visión egoísta del mundo. Mariana no solo estaba renunciando a su trabajo, estaba renunciando a una vida de sumisión y humillación. Ya no iba a permitir que nadie, ni siquiera un hombre como Alejandro, le dictara su valor. Esa carta de renuncia no solo marcaba el final de su relación laboral con los Mendoza, sino que simbolizaba un nuevo comienzo para ella. Era el cierre de un capítulo que había sido marcado por el sufrimiento, pero también por la resiliencia y la fuerza interior que solo ella había conocido. La carta no era solo papel y tinta, era el testimonio de una mujer que finalmente reclamaba su derecho a ser respetada, a ser tratada como igual, a ser dueña de su vida. Mientras Mariana caminaba hacia la puerta de la oficina, Alejandro aún no había logrado digerir completamente lo que acababa de suceder. Sentado en su silla de cuero, mirando la carta que ahora reposaba sobre su escritorio, no podía evitar sentirse desnudo, vulnerable. Su imperio de lujo y poder, que había construido con tanto esfuerzo, parecía de repente tan frágil, tan vulnerable, como si una sola ráfaga de viento pudiera derribarlo. ¿Cómo había podido subestimar a esa mujer? ¿Cómo había podido tratarla como si fuera menos que nada cuando, en realidad, ella había sido el sostén de todo lo que él había alcanzado?
Pero lo peor para Alejandro no era solo la sorpresa. Lo peor era la revelación de que Mariana, una mujer a la que él consideraba insignificante, había sido mucho más que una simple ama de llaves. Ella había estado observando, aprendiendo, construyendo su propio camino mientras él se perdía en su burbuja de poder. Alejandro había creído que ella estaba atrapada en su mundo de servidumbre, pero se dio cuenta, demasiado tarde, de que él había sido el prisionero de su propia arrogancia. Mariana, por su parte, no miró atrás. No necesitaba comprobar si Alejandro había cambiado o si se sentía culpable. Sabía que ya había hecho lo que necesitaba hacer, que había mostrado la verdad de quién era realmente. Lo que viniera después ya no le preocupaba. Su vida ya no dependía de un salario que le recordaba su inferioridad. Ahora ella tenía algo más valioso: la libertad de ser quien realmente era. En ese instante, sabía que el futuro estaba a sus pies y ya nada la detendría. Al salir de la mansión de los Mendoza, un lugar que durante tantos años había sido su prisión, Mariana respiró hondo, dejando que la brisa fresca de Bogotá la envolviera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo era suyo para conquistar. Ya no era una mujer cualquiera, ya no era una simple sirvienta. Mariana Rodríguez había demostrado que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la dignidad, en la valentía de ser uno mismo y en el coraje de no dejarse vencer. En ese preciso momento, Mariana entendió que la libertad nunca se compra, se conquista, y ella acababa de conquistarla. Por su parte, Alejandro Mendoza se quedó sentado, inmóvil en la oficina. La sombra de lo que había sucedido seguía pesando sobre él. Cada rincón de la mansión, cada obra de arte, cada lujo que le rodeaba, ahora le parecía vacío. ¿De qué servía tener todo el dinero del mundo si había perdido lo más importante de todo: el respeto por las personas? Alejandro había gastado tanto tiempo construyendo su imperio, creyendo que su poder y su riqueza lo hacían invulnerable, que nunca se detuvo a pensar en las verdaderas fuerzas que mantenían todo en pie. Ahora lo entendía. Nadie, ni siquiera él, puede construirse sobre la opresión de otros sin que eso tarde o temprano lo derrumbe. La historia de Mariana no solo fue una historia de superación, fue una lección para todos. Una lección sobre el verdadero significado de la dignidad, sobre cómo la humildad no se mide en dinero o en estatus, sino en la capacidad de mantenerse firme frente a las adversidades. Y sobre todo, fue una lección para Alejandro, quien aprendió, tarde pero con una lección imborrable, que el verdadero poder no reside en el dinero o en la posición social, sino en la capacidad de reconocer a los demás, en la capacidad de ver a cada persona como un ser humano con su propio valor y dignidad. Alejandro, quien siempre se había visto a sí mismo como un titán inquebrantable, estaba claramente sacudido. Sus ojos, que siempre parecían brillar con confianza, ahora reflejaban una mezcla de desconcierto y miedo. Era un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas, pero en ese instante no sabía qué decir ni cómo actuar. No puede ser. Alejandro finalmente logró articular, aunque sus palabras apenas eran un susurro. Sus manos, que solían moverse con autoridad, permanecían inmóviles sobre el escritorio, como si temiera que cualquier movimiento pudiera derrumbarlo aún más. Su mente trabajaba frenéticamente, intentando conectar las piezas, buscar una explicación lógica para lo que acababa de escuchar. Durante años, había tratado a Mariana como alguien insignificante, una pieza más en el engranaje de su vida perfecta, una empleada que estaba allí para cumplir con su deber y nada más. Pero ahora, esa misma mujer estaba de pie frente a él, no como una sirvienta, sino como alguien que había mantenido un secreto capaz de alterar todo lo que él creía saber. «Mariana, esto es imposible», dijo finalmente, pero incluso mientras las palabras salían de su boca, sabía que no podía refutarlas. El tono tranquilo y decidido de ella no dejaba lugar a dudas.
Mariana no necesitaba gritar ni exigir atención. Su presencia hablaba por sí sola. Había algo en su postura, en la firmeza de su mirada, que hacía imposible ignorarla. Alejandro sintió un nudo en el estómago, una sensación que no experimentaba desde hacía décadas. Era miedo, pero también algo más: vergüenza. Vergüenza de haber subestimado tanto a alguien que ahora demostraba ser mucho más fuerte, mucho más capaz de lo que él jamás había imaginado. El silencio se prolongó nuevamente, pero esta vez era diferente. Ya no era un vacío lleno de arrogancia y desprecio, era un espacio cargado de tensión y reconocimiento. Alejandro no podía apartar la vista de Mariana, pero no porque estuviera intimidado por ella. No, lo que realmente lo mantenía atrapado era la realización de que todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su posición, estaba equivocado. Se había visto a sí mismo como un hombre intocable, alguien que estaba por encima de los demás, pero ahora, en esa oficina, sentado frente a una mujer a la que había menospreciado durante años, se dio cuenta de lo equivocado que estaba. ¿Cómo es posible que...? Alejandro intentó formular una pregunta, pero las palabras se le atragantaron. Había tantas cosas que quería saber, tantas dudas que lo asaltaban al mismo tiempo, que no sabía por dónde empezar. Pero Mariana, viendo su confusión, no sintió la necesidad de explicarse de inmediato. Había esperado este momento durante tanto tiempo que no tenía prisa. Finalmente, después de años de soportar su desprecio, era Alejandro quien estaba perdiendo el control, y ella quien tenía el poder. Siempre creíste que tu dinero y tu posición te daban derecho a tratar a las personas como si no valieran nada, dijo Mariana, con una calma que contrastaba con la agitación de Alejandro. Pero hoy te das cuenta de que no todo se mide en riquezas. Algunas cosas, Alejandro, no puedes comprarlas, y el respeto es una de ellas. Sus palabras eran firmes, pero no crueles. Mariana no buscaba venganza, buscaba justicia, buscaba ser vista y escuchada después de tantos años de invisibilidad. Alejandro permaneció en silencio, incapaz de responder. Todo lo que podía hacer era mirar a Mariana, ahora con una mezcla de respeto y algo que él no se atrevía a nombrar: admiración. Había subestimado su fortaleza, su inteligencia, su capacidad de resistir y prosperar en un mundo que no estaba diseñado para ella. Y ahora, sentado en su oficina, enfrentado a la verdad, Alejandro no podía evitar preguntarse qué otras cosas había ignorado, qué otras verdades lo rodeaban sin que él se diera cuenta. La atmósfera en la oficina de Alejandro Mendoza era densa, cargada con la tensión de todo lo que se había desvelado en los últimos minutos. En un rincón de la habitación, Mariana, con una compostura que dejaba claro que ya no temía lo que pudiera decirle ni lo que pudiera suceder a partir de ese momento, tomó la carta de renuncia que había escrito cuidadosamente con sus propias manos. Cada palabra de ese documento había sido pensada con claridad, pero lo que realmente importaba no eran las palabras en sí, sino el gesto de entregarlo. Ya no era la misma mujer que había cruzado esas puertas hace 15 años. Hoy era la que tomaba las riendas de su propio destino. Alejandro, con los ojos fijos en ella, esperaba que hiciera algo más. Tal vez un último intento de disculpas, una súplica o incluso un gesto de arrepentimiento.